Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en un viaje por el fascinante mundo disco de Terry Pratchett. Particularmente, nos adentraremos en las travesuras y desafíos de las brujas Yaya Seravieja, Tata Ari Magrata Hostiernos, en la obra que desafía las convenciones de los cuentos clásicos, Brujerías. Prepárense para descubrir un universo donde la magia y la irreverencia convergen en una danza encantadora, explorando la capacidad transformadora de los cuentos más allá de simples relatos. Sinopsis. Parecía un trabajo fácil. Después de todo, ¿cuán difícil puede ser el asegurarse de que una sirvienta no se case con un príncipe? Pero para las brujas Yaya Seravieja, Tata Ari Magrata Hostiernos, en ruta hacia la distante ciudad de Génova, las cosas no son nunca tan simples. Después de todo, solo disponen del vudú de la señora Gougal, un gato tuerto y una varita mágica de segunda mano que solo hace calabazas. Análisis. La magia irreverente de las brujas y la desafiante reescritura de los cuentos clásicos. En el fascinante universo de Terry Pratchett, donde la magia y la sátira convergen en una danza encantadora, nos encontramos con una obra que desafía las convenciones de los cuentos clásicos, Brujerías. A través de las travesuras de las brujas Yaya Seravieja, Tata Ari Magrata Hostiernos, Pratchett explora la capacidad transformadora de los cuentos, que van más allá de simples relatos para convertirse en herramientas de control social. La narrativa comienza cuando la bruja Desiderata abandona el mundo disco, sin percatarse del caos que dejará atrás de sí. Magrata Hostiernos se ve inesperadamente convertida en hada madrina, aunque, irónicamente, sigue siendo una bruja. Así, se inicia una historia marcada por contradicciones, donde una bruja se embarca en una misión para evitar que un cuento se cumpla, mientras otras dos brujas insisten en que el cuento alcance su conclusión. Esta dualidad plantea interrogantes sobre la naturaleza del final feliz y desafía las percepciones tradicionales del cuento de hadas. El viaje que emprenden las brujas hacia el extranjero, fuera de los límites familiares del mundo disco, se convierte en una odisea repleta de juegos culturales y gastronómicos. A diferencia de otras obras de Pratchett, Brujerías no se centra tanto en juegos de palabras, sino en la exploración de las costumbres de diversas culturas europeas, incluida la española. El autor utiliza estas experiencias para poner en jaque las tradiciones y festividades locales, revelando la agudeza de su crítica social. Lo más intrigante de la novela es el ingenioso uso de los cuentos tradicionales para avanzar en la trama. Pratchett no busca simplemente recontar estos cuentos, sino ponerlos a prueba a través de las brujas. Cuentos como Caperucita Roja, Cenicienta y los Tres Cerditos son reimaginados y desafiados por Yaya, Tata y Magrata, desvelando que hay más de un camino para llegar al final feliz. La obra cuestiona qué significa realmente la magia y cómo, a veces, la solución no está en un hechizo, sino en la comunicación y la cabezología, un concepto defendido por Yaya Seravieja. En el corazón de la trama está la redefinición del final feliz. Pratchett nos lleva a cuestionar quién decide qué es un final feliz y cómo las perspectivas individuales y las intenciones subyacentes determinan este concepto. A través de la cabezología, Yaya desafía la idea de que la magia es la única solución, planteando que las cosas se pueden resolver mediante la comunicación y la comprensión mutua. Además de la trama en sí, la novela destaca por su fluidez narrativa y la construcción magistral de personajes. A pesar de la inicial desubicación en el peculiar mundo del mundo disco, Pratchett logra mantener la tensión narrativa a través de pequeñas tramas y personajes identificables. Los personajes, desde las brujas hasta los secundarios, ofrecen una retroalimentación constante y aportan una perspectiva radicalmente cómica a la historia. En conclusión, Brujerías no solo es una exploración fascinante de los cuentos clásicos desde una perspectiva única y satírica, sino también una ventana a la genialidad narrativa de Terry Pratchett. A través de las brujas y su desafiante reescritura de los cuentos, Pratchett nos invita a cuestionar las convenciones, a replantearnos lo que significa un final feliz y a apreciar la complejidad de las relaciones humanas en un mundo tan peculiar como el mundo disco. Conclusión. Y así concluimos nuestro hechizado viaje por el mundo disco de Terry Pratchett. Brujerías no solo nos ofrece una mirada satírica a los cuentos clásicos, sino que también nos invita a cuestionar las percepciones tradicionales del final feliz.
A través de las ingeniosas travesuras de las brujas, Pratchett nos recuerda que la magia verdadera no siempre se encuentra en hechizos, sino en la comunicación y la comprensión mutua. Esta obra no solo es una exploración fascinante, sino también una ventana a la genialidad narrativa de un autor que desafía las convenciones literarias y nos sumerge en un mundo donde la cabezaología puede superar a la magia. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje y que encuentren su propio final feliz en las páginas de este inolvidable relato.